Perfecto. Entonces quiero agradecer a todos los presentes por todavía estar acá. Disculpan, por favor, por las complicaciones técnicas que hemos tenido, pero vamos a dar continuación con el webinar que es de más muy interesante. Vamos a estar hablando sobre las complicaciones cardiovasculares del SARS-CoV-2 y mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y el topic que me tocó hablar a mí es sobre alteraciones trombóticas, una de las complicaciones más presentes en los pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, pues vamos a empezar a hablar al respecto. Iniciemos con un caso clínico para hacerlo importante, para hacerlo más o menos interesante. Bueno, hablemos de un paciente masculino con SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, el cual tenía antecedentes previos a su hospitalización de hipertensión arterial, la cual no estaba controlada, e hiperlipemia. El paciente estaba en ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria tipo 1, secundaria a una neumonía viral y mantenía tensiones arteriales de 80-40 con requerimientos de amina vasoactiva a dosis alta. Es de recalcar que en el análisis de sangre, la troponina I notablemente elevada, 593 nanogramos sobre litro, y la proteína C reactiva en 360 miligramos sobre litro. El dímero D elevado, pero sin embargo, ojo, aquí se hace una comparación con el ingreso del dímero D, el cual estaba en 32, considerablemente alto, y que se elevó hasta 228 nanogramos sobre litro. ¿Qué fue lo que pasa? Se llama el servicio de cardiología en este estudio reportado. Durante la inestabilidad hemodinámica, se hace un ecocardiograma transtorácico FAS en el momento, ahí en la cama del paciente. Gracias a Dios, ahora en la mayoría de las unidades contamos con ecocardiogramas para realizarlo. Y uno de los signos ecocardiográficos más sensibles para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar aguda ha sido el signo de McConnell, el cual se caracteriza por una hipocinesia o acinesia en los segmentos basales y medios e hipercinesia apical. Otro de los signos que también vamos a buscar es el signo 60-60, el cual está constituido por un tiempo de aceleración de la válvula pulmonar en 60 metros sobre segundo y el gradiente de presión de regurgitación tricuspidia en 60 milímetros de mercurio. La asociación de ambos signos tiene una sensibilidad cercana al 90% para el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. En esta imagen también es llamativo, pues, que la presencia de este coágulo presente, este trombo presente en el ventrículo derecho. Si bien es cierto que el ecocardiograma y los signos antes mencionados, el signo de McConnell, el signo de 60-60, nos permite una sensibilidad alta para el diagnóstico de la tromboembolia, sigue siendo la angiostasia pulmonar el método diagnóstico de mayor sensibilidad y especificidad para el estudio de la tromboembolia pulmonar. Se realiza y se confirman los defectos de llenado en la língula inferior y en las ramas segmentarias, y aquí hago énfasis en que fueron en las ramas segmentarias de la arteria pulmonar al segmento lateral del lóbulo medio derecho. En esta imagen, que es lo que podemos ver, acá vemos el signo de McConnell. Vuelvo a reiterar, acá hay hipocinesia o acinesia de los segmentos basales y medios e hipercinesia del ápex. Y también el signo 60-60. Y confirmado por la tomografía y la presencia de coágulo en las ramas distales en este reporte de caso. Bueno, tenemos un video. En este video tenemos un ecocardiograma en eje paraesternal eje largo. Vemos un tracto de salida del ventrículo derecho dilatado, el paraesternal eje corto, el ventrículo derecho severamente dilatado. Y aquí podemos ver claramente el signo de McConnell. Hipocinesia en los segmentos basales y medios con hipercinesia apical. Se pierde un poco la imagen, pues, pero aquí es claramente, se visualiza la hipercinesia a nivel del ápex y un poco de derrame pericárdico. Datos de hipertensión pulmonar y la angiotac, pues la presencia de los coágulos en este ejemplo en las arterias pulmonares principales. En cuanto al electrocardiograma del paciente en cuestión, este es el electrocardiograma. Tenemos un electrocardiograma que está en ritmo de taquicardia, con un QRS estrecho, con RR regulares y con una frecuencia cardíaca en torno a 136 latidos por minuto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar en este paciente? Vemos que no hay evidencia de bloqueo de rama derecha y vamos a buscar si está la presencia del MAGIN-Y, el signo electrocardiográfico, que el SND1, Q3T3, no se visualiza. El eje cardíaco, de hecho, está en el primer cuadrante
Y debemos de recordar aquí que según la literatura, en la literatura que se consulta, el signo de Mahingway se presenta entre un 15 y un 35%. No se van a presentar en todos los casos. Entonces, esta es la tomografía. ¿Qué fue lo que vimos en esta tomografía? Densidades intersticiales bilaterales consistentes con un proceso infeccioso viral, un compromiso bivasal. El ecocardiograma al ingreso, vamos a hacer la comparación. ¿Qué es los puntos claves que vamos a ver? Vamos a ver un ventrículo derecho severamente dilatado y vamos a sacar una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, la cual era mayor de 1, siendo el rango de referencia de anormalidad mayor de 1. El diámetro basal fue en torno a 53 milímetros, cuando los rangos de referencia están entre 25 y 41, y la función diastólica valorada por el desplazamiento sistólico del anillo tricuspidio estaba reducida, estaba en 10, considerándose ya alterada cuando está menor de 16. Franca hipertensión arterial pulmonar con una PSAP de 71, cuando el umbral es mayor de 50, y la visualización directa de un trombo sumamente móvil. Entonces, debido a la inestabilidad hemodinámica como criterio principal, se decide la administración de activador de plasminógeno tisular recombinante a dosis de 100 miligramos durante 2 horas siguientes, y a las 12 horas posteriores gradualmente se fueron retirando las aminas con mejoría hemodinámica significativa. 48 horas después de este paciente, este reporte de casos, se hizo el ecocardiograma comparativo con el ecocardiograma del ingreso. ¿Y qué es lo que se visualiza? La relación del BDBI menor de 1, el diámetro basal del ventrículo derecho redujo a 39, recordemos que estaba en torno a 53, o sea, un ventrículo derecho dilatado, y el TAPSE estaba en 26 normal, con una presión sistólica de la arteria pulmonar en torno a 35, recordemos que antes estaba en 71, y la ausencia evidente del trombo en el ventrículo derecho. Bueno, el SARS-CoV-2 es una infección que, como bien los otros doctores han hablado y explicado perfectamente, se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica exagerada y puede conducir a manifestaciones graves. La principal va a ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, la cual se puede asociar con las manifestaciones como sepsis y posteriormente coagulopatía, que va a desencadenar en la muerte del paciente. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de virus de ARN monocatenario, y recordemos que este es el segundo brote. El primer brote reportado se reportó con el SARS-CoV en el 2002 y el segundo fue el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Posteriormente, este es el segundo brote. ¿Y por qué se llama SARS-CoV-2? Pues porque la relación estructural comparten el 72% de su genoma en relación al SARS-CoV-2, por eso al SARS-CoV-1, por eso es que se le llama actualmente SARS-CoV-2. Se ha informado niveles marcadamente elevados de la angiotensina 2 en los pacientes con COVID-19. Recordemos que la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA2, se expresa pero predominantemente en las células endoteliales vasculares del pulmón. Sin embargo, no son exclusivas de las células endoteliales vasculares pulmonares. También se encuentra en el corazón, en los vasos, en el sistema nervioso central, en el músculo, en los intestinos y en los riñones. Eso es lo que ha permitido explicar la disfunción multiorgánica que van a presentar los pacientes con COVID-19. Se sabe, como lo explicaron el doctor Altamirano, que la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes. Aumenta la hipercoagulabilidad al aumentar la expresión del factor tisular y el inhibidor 1 del activador de plasminógeno. Bueno, recordando un poquito sobre el ciclo de infección, ya sabemos que el COVID necesita del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 para poder entrar dentro de la célula. Esto lo hace a través de la espícula, o es la proteína espícula S, la cual se subdivide en S1 y S2. El S1 se une al receptor de la angiotensina, de la ECA2, y el S2 se separa un poquito y es a través de la proteasa transmembrana de serina 2 que permite la unión o adherencia con la pared celular y posteriormente la entrada del virus al citosol celular, donde el virus entrega su RNA y captura todo el proceso de transcripción y replicación viral, y todo esto se da en el retículo endoplásmico y luego pasan los viriones al aparato de Golgi, donde los viriones inmaduros posteriormente maduran y a través de un proceso de exocitosis sale y van a colonizar nuevamente otras células, dándose el proceso de la virosis.
¿Cuál es la principal complicación? Pues al igual que el SARS-CoV-2 y el MERS, existen un vínculo entre la inflamación y el daño orgánico grave en los pacientes con COVID-19. La patología primaria en el síndrome es el síndrome de distrés respiratorio agudo y se caracteriza por un daño alveolar, incluyendo la membrana hialina. El efecto citopático viral de los neumocitos implica un daño viral evidentemente directo. Los pacientes con SARS-CoV-2 con manifestaciones graves tienen una respuesta exuberante, que es lo que normalmente conocemos como tormenta de citoquinas, y donde se ha podido visualizar la presencia de altas interleucina C y la interleucina 17A y el factor de necrosis tumoral. Bueno, se ha informado coagulopatía grave en los pacientes de hasta en el 50% de todos los pacientes que presentaron manifestaciones graves. El dímero D es el parámetro de coagulación más significativo en los pacientes con SARS-CoV-2. Aumentando progresivamente los valores, se puede utilizar como un parámetro para el mal pronóstico. Hay datos limitados porque los estudios y porque el tiempo de aparición de la enfermedad no nos ha permitido hacer estudios más grandes con poblaciones y cohortes más amplias. Sin embargo, sugiere la presencia de coagulopatías graves como la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar hasta en el 40% de los pacientes, a pesar del uso de heparina de bajo peso molecular profiláctica. Y se ha informado de trombosis microvascular pulmonar, que es la que puede causar la insuficiencia pulmonar progresiva, principalmente a nivel microvascular. Así, a su vez, se ha podido identificar otros factores de riesgo que nos va a poder permitir pronosticar qué paciente va a tener un comportamiento inadecuado o grave. Esos pacientes suelen ser los pacientes con enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque se asocia a otras enfermedades concomitantes, como la hipertensión arterial, quien por sí sola, la hipertensión arterial descontrolada, ha permitido tener una razón de riesgo en los estudios de entre 1.7 y 3.05 en asociación con muerte. Y la diabetes mellitus tipo 2 y el sexo masculino, pues que siempre se va a asociar a comorbilidades. En la coagulopatía con el paciente con COVID-19, en un análisis multivariante que compara los resultados clínicos entre los parámetros de laboratorio de 137 pacientes supervivientes versus a 54 pacientes que fallecieron. Los que presentaron coagulopatía grave se presentó en el 50% de los pacientes que fallecieron, en comparación con los pacientes que tuvieron manifestaciones leves, que solamente presentaron el 7% de los pacientes sobrevivientes. Se hizo un análisis de razón de probabilidad de mortalidad, el OR. Recordemos que el OR es una razón de probabilidad, en la estadística que cuantifica la fuerza de asociación entre dos eventos. Entonces, ¿cuáles fueron los análisis que se utilizaron? El TP, un TP de mayor de 16 segundos, se relacionaba con un riesgo de muerte de 4.6. El dímero D superior a 0.5 miligramos sobre mililitros, que suele ser el límite superior normal, se asociaba a 2.4 riesgo de muerte. Pero ¿qué pasaba cuando el dímero D estaba mayor de 1? El OR elevaba hasta a 18.4. Entonces, eso es lo que le ha dado la importancia al dímero D. El dímero D es el resultado de la degradación de la fibrina y se va a encontrar como los productos, se va a encontrar en cualquier coagulopatía severa. ¿Qué es lo que nos va a orientar? Nos indica una marcada tendencia, pues evidentemente a la trombosis. Así que el dímero D aumentado en el momento del ingreso puede utilizarse como un marcador predictor para aquellos pacientes que van a evolucionar inadecuadamente. También en este estudio se analizaron otros parámetros en búsqueda de la posibilidad de que estos pacientes presentaran sangrado. Se valoró si existía trombocitopenia o si había alteración en el fibrinógeno, y estaban ausentes. Un estudio un poquito más grande, esta vez con 1.009 pacientes con COVID positivo en 552 hospitales hechos en China, porque fueron los que iniciaron los estudios. Se valoró que los pacientes con un dímero D mayor de 0.5 miligramos sobre litro se observaron que el 46.6% de los pacientes requirieron hospitalización. El 60% de ellos desarrolló manifestaciones de coagulopatía graves, y en los pacientes en cuyo dímero D estaba superior a 2, se encontró un OR de 4 veces mayor el riesgo de desencadenar eventos fatales y manifestaciones graves. Otros estudios que también se analizaron fue la ferritina sérica,
la linfopenia y la procalcitonina, así como la valoración de las interleucinas 6 y la troponina I para valorar el daño miocárdico subyacente. Las concentraciones del dímero D, también no olvidemos la puntuación de SOFA y la edad del paciente proporcionó información importante sobre el pronóstico de la enfermedad del SARS-CoV-2. En un estudio con 1.008 pacientes hospitalizados con neumonía, la cual fue confirmada por PCR y se buscó la presencia de trombosis venosa profunda. ¿Qué fue lo que encontramos? El 40% de los pacientes de estos 1.008 pacientes presentaron trombosis venosa profunda, principalmente otra vez en las arterias pequeñas, y el 80% de ellos tenían un dímero D promedio de 11 versus aquellos pacientes que tuvieron manifestaciones leves, el cual el dímero D estaba en torno a 2. Un estudio retrospectivo de un solo centro, en el cual se estudió una corte sumamente pequeña de 81 pacientes con SARS-CoV-2 ingresados en la terapia intensiva y se valoró la incidencia de trombosis venosa profunda. En estos pacientes no recibieron profilaxis. El 25% tenía trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores que fueron diagnosticadas por Doppler y el 40% de estos pacientes pues terminó en deceso. La Sociedad Internacional sobre la Trombosis y la Hemostasis estratificó el riesgo en la admisión de los pacientes con SARS-CoV-2 y el tratamiento en un posible desarrollo de coagulopatía. ¿Qué paciente debe ingresarse? Aquel paciente que de forma brusca pasa de manifestaciones leves a manifestaciones graves, este paciente, esto puede estar causado por el desarrollo de tormenta de citoquinas. Por tanto, el paciente debe manejarse en hospitalización. Un paciente con dímero D elevado, definido arbitrariamente como 3 a 4 veces superior al límite normal de referencia, debe ser manejado intrahospitalariamente. Y aquellos pacientes que se manejan intrahospitalariamente, debe considerarse la heparina de bajo peso molecular en todos los pacientes con infección con SARS-CoV-2 con manifestaciones graves. El sangrado podría presentarse atribuible a CID y la sepsis. Entonces, en concreto, un dímero D mayor de 1.5 miligramos mostró una sensibilidad del 85% y una especificidad del 88.5% para predecir manifestaciones trombóticas graves. Ojo con los pacientes que tengamos con dímero D superior a 1.5 miligramos por mililitro. El fundamento del uso de la anticoagulación en el SARS-CoV-2 se debe individualizar en un estudio hecho por Tang en Wuhan. El 71% de los pacientes que no sobrevivieron por SARS-CoV-2 cumplieron con los criterios de la Sociedad Internacional sobre la Trombosis y la Hemostasia, y en todos estos pacientes se buscó la trombocitopenia, la coagulopatía intravascular diseminada. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues no se encontró. Otro estudio más pequeño, con 449 pacientes con manifestaciones graves para COVID-19, 99 de ellos recibieron heparina, principalmente heparina de bajo peso molecular durante un tiempo mayor o igual a 7 días. ¿Qué es lo que buscaban? Pues se valoró la mortalidad a los 28 días, entre los que se usó heparina de bajo peso molecular y en comparación con los que no se usaron. En concreto, a los 28 días se vio que la mortalidad de los pacientes que recibieron heparina de bajo peso molecular fue menor y que la asociación del dímero D mayor de 6 veces el valor superior de lo normal tenía un aumento de riesgo de la mortalidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a utilizar heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que piensan? Se hizo un estudio en el tratamiento específico para la tromboembolia pulmonar, en el cual se vio que la heparina no fraccionada se prefiere típicamente porque debido a que en todos los estudios que se están realizando no chocaba con los tratamientos que se le podían dar. Sin embargo, se tenía que hacer un análisis más específico, principalmente el TPT cada 6 horas, lo que hace un poco más complejo su abordaje. Sin embargo, la heparina de bajo peso molecular tiene la ventaja de ser fácilmente administrada, se administra de forma subcutánea 1 o 2 veces al día y no requiere un seguimiento tan estricto. En cuanto a los anticoagulantes orales, está contraindicado en aquellos pacientes que requieren tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Y estoy hablando ahí de los inhibidores de la vitamina K, como warfarina, cenocumarol, los inhibidores directos, como el dabigatran, y los inhibidores del factor DA, como apixaban, rivaroxaban. Ojo, estoy hablando de los pacientes en el manejo hospitalizado.
No así de manera ambulatoria. ¿Qué otras ventajas han demostrado los estudios en base a la heparina? Pues la reducción de la liberación de la activación biológica de la interleucina C. 6, se une el SARS-CoV-2-1 en el estudio de toda la crisis que pasó en el 2002 y bloquea la replicación viral del SARS-CoV-1. Tiene efecto antiinflamatorio en los pacientes con SARS-CoV-2. Hay una mejoría en la hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque hay un aumento de los linfocitos que pueden retrasar o bloquear la tormenta de citoquinas, disminuyendo el proceso inflamatorio, inhibiendo la liberación de interleucina 6. Y el aumento de la dosis se puede ir graduando en dependencia de los cuadros clínicos que vayamos viendo. Ideal, pues deberíamos de esperar para que los ensayos clínicos aleatorizados se informen primero. Sin embargo, el impacto y la severidad de la mortalidad que estamos viendo en estos pacientes ha obligado al tratamiento principalmente basado en la experiencia clínica. En cuanto a la embolia pulmonar aguda, debemos recordar antes de decidir la trombólisis cuáles son las contraindicaciones para trombolizar al paciente. La absoluta sería una neoplasia intracraneal, trauma o cirugía reciente, el sangrado activo. Las relativas, el EBC, una cirugía, un trauma del sistema nervioso central en los últimos 2 meses previos, sangrado importante en los últimos 2 meses, hipertensión mal controlada. Aquí en este cuadro define hipertensión mal controlada como 200 sobre 110, sin embargo, con cifras tensionales de 180 sobre 100, pues ojo, yo lo metería como entre las relativas. Cirugías mayores en menores de 10 días, trauma reciente en los pacientes que tienen endocarditis y pericarditis, embarazo y retinopatía hemorrágica. ¿Cuáles son los trombolíticos que están aceptados, esquemas aprobados para la trombólisis del TEP? Es el RTPA a dosis de 100 miligramos a pasar en 2 horas. Pero si el paciente tiene menos de 60 kilos, pesa menos de 60 kilos, se puede pasar el 50% de esta dosis. La uroquinasa, que son 4.400 unidades por kilo en bolo, seguida de 4.400 unidades por kilogramos por hora por 12 horas. Y la estreptoquinasa, 250.000 unidades como un bolo, seguido de 100.000 unidades por hora por 24 horas. O sea, esta gráfica es una chulada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por la facilidad y la ventaja y la mayoría de los estudios que se han hecho con RTPA. Por tanto, el más recomendado es el RTPA 100 miligramos a pasar en 2 horas. Sencillo. ¿Qué dice acá? Bueno, para eso, para decidir a qué paciente vamos a trombolizar, primero tenemos que estratificar. ¿Cuándo se considera un test de bajo riesgo? En aquel paciente que está normotenso, sin datos de falla del ventrículo derecho y gracias a Dios el que se va a presentar en el 60-80% y con una mortalidad al mes entre 1 y 3%. Los pacientes que tienen riesgo intermedio, TEP de riesgo intermedio, son aquellos pacientes que ya diagnosticamos el TEP, pero él está normotenso, pero ya hay datos de falla o injuria del ventrículo derecho. Se presenta entre el 20 y 40% y la mortalidad en la primera semana estaba entre 5 y 7% y 10 a 20% al mes. En los pacientes de bajo riesgo se puede mantener con anticoagulación oral. En el paciente de TEP de riesgo intermedio tenemos que hacer uso de heparinas, ya sea heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, dependiendo de lo que ustedes tengan en su unidad. Y aquel paciente que tiene TEP de alto riesgo, que es aquel paciente que tiene shock o hipotensión refractaria, definida como una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio sostenida o el requerimiento de aminas vasoactivas, este se va a presentar en el 5%, tiene una mortalidad a la semana alta del 30%, sin embargo, esta mortalidad puede aumentar hasta el 70% si hubo un paro cardiorrespiratorio con una mortalidad del 52% al mes. Específicamente, podemos hacer uso de los criterios propuestos como marcadores de tromboembolismo pulmonar en el test grave. En este volvemos a hacer mención de la hipotensión arterial, tensión arterial sistólica menor de 90, hacemos criterio la escala de PESI, una PESI alto mayor de 1, el síncope considerado por datos de bajo gasto, y la hipoxemia, la cual va a estar sostenida, y requiere también los pacientes que requieren resucitación. En cuanto a la dilatación del ventrículo derecho, pues ya sabemos el famoso síndrome, el signo de Mahin-White, los datos de infarto del ventrículo derecho que se va a valorar también con el uso de troponina. Vamos a valorar también el ProBNP mayor de 600 para considerar datos de falla. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero,
diagnosticamos el tromboembolismo pulmonar, valoramos si tienes contraindicaciones absolutas o relativas para la anticoagulación. Si la tiene, lo que podemos hacer uso es de filtro de vena cava. Si no tiene contraindicaciones, podemos utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación a 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, o bien heparina no fraccionada si es lo que se tiene a su mano. La estratificación del riesgo es sumamente importante porque esto nos va a permitir decidir qué manejo vamos a hacer, si vamos a hacer oral, si nos pasamos a la heparina o si lo trombolizamos. Las complicaciones, se tiene que valorar el riesgo de sangrado. Hay pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Si tienen ustedes un paciente con más de 75 años, pues tiene alto riesgo de sangrado. Si tiene un peso menor de 50 kilogramos, también tiene alto riesgo de sangrado, así como aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. La anticoagulación se puede considerar, evidentemente, en estos pacientes con el 50% de la dosis. Si el paciente tiene contraindicación absoluta de sangrado, también se puede hacer el uso de la trombectomía o por hemodinamia a través de catéter y se puede administrar dosis de RTPA, pero directamente en el coágulo, pero a dosis de 24 miligramos está ahí. Bueno, en conclusión, las complicaciones graves para SARS-CoV-2 se asocian con un estado de hipercoagulabilidad, principalmente en los pacientes mayores de edad y con asociación de comorbilidades. La trombosis microvascular pulmonar puede desempeñar un papel importantísimo en el desarrollo de insuficiencia respiratoria progresiva y grave. Las altas tasas de TEP en los pacientes a menudo se han presentado incluso con tromboprofilaxis estándar, y los anticoagulantes, preferentemente la heparina de bajo peso molecular, en pacientes con manifestaciones graves debe iniciarse lo antes posible por todos los beneficios que los estudios han demostrado que tiene la heparina de bajo peso molecular. El dímero D actualmente resultó ser el parámetro de coagulación más significativo, lo que sugiere una mayor producción de trombina y activación de la fibrinólisis, y puede indicar la presencia de trombosis en los pacientes con manifestaciones graves o en estado crítico. No ha sido descrito hasta este momento reducciones significativas en otros parámetros de la coagulación, como la trombocitopenia, el fibrinógeno o la antitrombina, que se asocian con mayor riesgo de frecuencia de CID. Sí es importante recalcar que existe la necesidad urgente de obtener los resultados de los ensayos aleatorizados con respecto a la profilaxis y el tratamiento antitrombótico adecuado. Actualmente estamos manejándolo según la complejidad que estamos viendo al paciente. La mayor parte de la evidencia está limitada a pequeños estudios retrospectivos, y la verdadera prevalencia de la trombosis en el SARS-CoV-2 aún necesita ser evaluada en estudios más grandes. Pues esta ha sido mi parte. Les agradezco mucho el estar presente y haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Morales. Yo sé que nos hemos extendido en el tiempo. Quiero agradecerle encarecidamente a los participantes, a la audiencia, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, pero esa es una de las características que tenemos los médicos de este hospital. No nos rendimos fácilmente y somos bastante persistentes. Todos los temas de hoy han sido más que relevantes, sobre todo los tres tienen porcentajes de mortalidad altos en los pacientes portadores de COVID. Les vamos a robar unos minutos porque sí hay algunas preguntas del público que nos parece muy interesante. Por ejemplo, vamos a empezar con el doctor Morales. Aquí hay una pregunta del doctor Fanor Avendaño. Dice, ¿cuándo podemos pensar en una CID de manera temprana, doctor Morales? Bueno, en la CID está alterada, hay trombocitopenia, hay disminución de la fibrinólisis, hay aumento de sangrado, el paciente puede presentar sangrado importante. Lo que sí puedo decir es de que la revisión de casos que yo hice, en la revisión de los artículos, no se ha reportado grandes casos de CID en los pacientes con, o sangrado importante en los pacientes con SARS-CoV-2. Todo lo contrario, la patología se está presentando como una patología inflamatoria protrombótica. La hemostasia está alterada fundamentalmente en la formación de coágulos y no en las manifestaciones de sangrados. Entonces la CID es, hasta donde yo sé, poco probable en los pacientes con SARS-CoV-2. Y otra pregunta, doctor Morales.
¿Qué valor tiene la trombocitopenia? Ya que en la experiencia del doctor Avendaño ha tenido pacientes con trombocitopenia que se considera como de mal pronóstico y esos pacientes han tenido buena evolución. ¿Qué valor, qué pasa con la trombocitopenia? Ya que la literatura orienta que hay un consumo importante, pero sin embargo él ha tenido experiencia que a pesar de tener pacientes con trombocitopenia, ha tenido una evolución satisfactoria. Pues trombocitopenia importante se considera por debajo de 50.000. Los criterios de transfusión en cuanto a plaquetas estarían por debajo de 20.000. Tendríamos que revisar un poco más sobre la presencia o sería importante, o lo invito a que hiciéramos un análisis de casos en los pacientes en los que se ha presentado trombocitopenia. Hay que definir que, vuelvo a decir, el SARS-CoV-2 es una patología de la cual todavía estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo día con día. Necesitamos estudios muchísimo más grandes. Hasta este momento, vuelvo a repetir, en la literatura en la cual yo leí, no hablaba ni de CID ni trombocitopenia importante. Si usted en su práctica clínica ha tenido pacientes así, pues sería una excelente oportunidad para que lo presentáramos. Tengo una pregunta del doctor, muchas gracias, doctor Morales, del doctor Raymond Bonilla, y esto tal vez con referente a la ponencia de la doctora Keila Cordero. El doctor pregunta cuál es la posibilidad de presentar miocarditis en un paciente sano diagnosticado con COVID-19 al cual se le administró ivermectina, acitromicina, colchicina, cloroquina como tratamiento preventivo. Bueno, las afectaciones relacionadas con el coronavirus SARS-CoV-2 sabemos pues que son muy recientes. De hecho, creo que todavía hace falta una gran cantidad de estudios clínicos que estén correlacionados tanto con la incidencia actual, así como también con las afectaciones que se pueden producir a mediano y a largo plazo. ¿Qué sí conocemos hasta ahora? Que los pacientes que van a presentar una mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares relacionadas con la injuria miocárdica son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Es decir, aquellos pacientes, hasta un 50% que presentaron una afectación por SARS-CoV-2, se dice que hasta un 40% de los casos de mortalidad estaban correlacionados con pacientes que eran cardiópatas por cardiopatía isquémica previa, porque tuvieran síndrome coronario crónico establecido, porque tuvieran diabetes mellitus, hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia. Todas estas son enfermedades que producen un incremento en la respuesta inflamatoria de manera crónica y que obviamente al estar asociado a la patogenia que hemos observado hasta ahora, pues van a producir un mayor daño miocárdico sobre el paciente. Así que yo creo que en relación con la presentación de una complicación cardiovascular, pues yo creo que lo que sí podemos definir hasta ahora es lo observado. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular van a tener mayor propensión a complicaciones cardiovasculares. Y en relación al tratamiento médico, de hecho, en la actualidad, pues todavía hay muchísimas cosas que tenemos pendientes de definir con esta afectación y yo esperaría, al igual que todo el personal médico, en algún momento pudiéramos definir mejor una conducta previa para así disminuir el riesgo en los pacientes. Pero todavía, como bien comentó el doctor Morales, pues hace falta mucho conocimiento en relación al contexto global que tiene la entidad y a las afectaciones a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, doctora, por tan amplia explicación. El doctor Orlando Ibarra nos pregunta aquí la experiencia en adultos con COVID hospitalizados no fue presentada en sus afectaciones cardiovasculares. Bueno, aquí lo que le puedo contestar al doctor Ibarra, no tengo a mano estadística exacta en este momento,
pero la afectación más común que hemos visto aquí en nuestro hospital han sido los trastornos del ritmo, siendo la taquiarritmia la más frecuente, la fibrilación auricular, y podría decir que la mayoría de los pacientes también hacen periodos de bradicardia. Eso ha sido lo más frecuente como complicación cardiovascular. Pero sin embargo, hemos tenido la oportunidad de tener prácticamente de todo lo que se ha hablado aquí. Pacientes con miocarditis, con edema miocárdico, diagnosticados por ecocardiografía. La resonancia magnética se nos hizo muy difícil porque son pacientes graves que tenemos en cuidado intensivo. Y también la tromboembolia pulmonar la hemos visto con relativa frecuencia y hemos estado haciendo uso de la fibrinolisis. Tenemos RTPA aquí en nuestro hospital, utilizando los criterios que el doctor Morales muy amablemente presentó, y hemos tenido buenos resultados en los pacientes que han tenido tromboembolia pulmonar. No sé si el doctor Julio Altamirano quiere complementar algo. Saludos, ¿me escuchan? Muy bien. De acuerdo estoy con la estadística. En realidad, la mayor incidencia de arritmias está en relación con fibrilación auricular y flúter auricular. La mayor parte de las veces los pacientes con COVID-19 se ven expuestos a taquiarritmias supraventriculares. Dentro de ellas, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que se observa en estos pacientes. De igual manera, hemos observado también presencia de episodios de taquicardia sinusal inapropiada y en algunos casos taquicardia auricular o taquicardia atrial, pero en la mayor parte de las veces pues, son taquicardias supraventriculares con taquicardia con QRS estrecho. En algunos pacientes también hemos observado presencia de extrasistolias ventriculares agrupadas en bigeminismo, trigeminismo, y muy pocas veces dupletas o tripletas ventriculares, pero obviamente también está descrito en la literatura que puede estar presente. Hay que tener en cuenta también que aparte de los trastornos del ritmo que se pueden observar, hay que tener en cuenta la presencia de la prolongación del QT en estos pacientes. Es una de los hallazgos que en primera instancia se pueden observar antes de que desencadenen otro tipo de trastornos del ritmo. Llámese esto, torsada de punta, taquicardia ventricular o alguna otra condición. Muchísimas gracias, doctor Altamirano, por ampliarnos más en base a sus conocimientos. Aquí hay una pregunta muy importante del doctor Ricardo López Guevara. Él nos pregunta, ¿cuál es la recomendación de la anticoagulación en tiempo en pacientes que van de alta y tuvieron COVID de moderado a severo? ¿Cuánto tiempo? Pregunta el doctor. No sé si doctora Cordero tiene alguna opinión, una respuesta para el doctor. Estimado doctor López. Bueno, en general los factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Nos van a dar, digamos, una base como para estipular el riesgo. Siempre que vamos a anticoagular un paciente, es decir, la COVID-19, obviamente implica un factor de riesgo en el paciente. Pero siempre antes de iniciar anticoagulación nosotros establecemos factores de riesgo, como dijo el doctor, procoagulantes que tenga el paciente presente, así como también factores de riesgo que van a predisponer al paciente a hemorragia. Una vez que se establece esto, entonces nosotros iniciamos el tratamiento médico. En general, dado que todavía pues no hay un conocimiento exacto acerca de cuándo yo disminuyo realmente la respuesta inflamatoria sistémica en el paciente y hasta qué momento exacto este paciente tiene menor riesgo de presentar un nuevo evento tromboembólico, hemos tenido algún caso en el que al segundo o tercer mes posterior, incluso a haber tenido la infección aguda, pueden presentarse con trombosis venosa profunda, incluso con tromboembolismo pulmonar de ramas subsegmentarias. Entonces creo que en manera consensual, hasta 6 meses, en dependencia de los factores de riesgo procoagulantes que tenga el paciente asociados a la COVID-19, se puede establecer este tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Yo sí quisiera complementar en esa respuesta, porque es un tema que ha dado pauta a mucha discusión.
como sabemos que el sustrato fisiopatológico del COVID-19 es muy protrombótico, se han realizado varios ensayos para tratar de darle respuesta a esa pregunta que planteó el doctor López. Sin embargo, algunos ensayos han demostrado beneficios en dejar anticoagulados a los pacientes, pero sin embargo, hace 2 semanas salió un estudio, más o menos 1000 pacientes, que fue realizado en Brasil, donde el anticoagular de forma rutinaria a los pacientes post-COVID, al alta, no daba ningún beneficio y aumentaba un poco el riesgo de sangrado. Entonces, aquí voy a dar respuesta también esto viene a dar respuesta a otra pregunta que nos hacía uno de los doctores con respecto al dímero D. Aquí lo ideal es individualizar a nuestros pacientes según, como bien mencionó la doctora Cordero, los factores de riesgo que tenga a nivel protrombótico. Y una de las cosas que se toma en cuenta son los niveles de dímero D. Es tanto así que para hablar de pronóstico se han realizado varios cortes, el doctor Morales lo mencionó en su charla, de bajo riesgo menor de 1.5, de riesgo intermedio 1.5 a 3 y mayor de 3 son pacientes de alto riesgo. En base a eso, otras características propias de cada paciente que vayan a tratar, es lo ideal tomar la decisión de anticoagular o no. O sea, si son pacientes de alto riesgo, ya sabemos que los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes renales crónicos, per se, tienen un sustrato proinflamatorio crónico que aumentan los riesgos de trombosis, aún sin COVID-19, van a hacer esto, aquellos, siempre y cuando no tengan contraindicaciones, que nosotros recomendaríamos considerar la anticoagulación posterior al egreso hospitalario. No sé si algún comentario más de los panelistas. Doctor Altamirano. Sí, de acuerdo en realidad con los datos que ofreció el doctor Argüello, definitivamente el pronóstico está en relación no solamente con el nivel del dímero. Quería hacer un poco de referencia con ese valor que tenemos del doctor Beteta. Nosotros hacemos la conversión al valor que nosotros solemos evaluar cuando mandamos a dímero D. Esto correspondería a 9.800 microgramos por ml. O sea, si nosotros hacemos la conversión y nos damos cuenta al compararlo con la normalidad, que son menos de 500 microgramos por ml, es un valor extremadamente alto. O sea, definitivamente esto es un pronóstico con solamente al tener en cuenta el valor de dímero, es un valor muy alto y el pronóstico es muy malo. Pero esto tiene que ir de la mano de la evaluación integral de la condición del paciente, de las comorbilidades, de su estado hemodinámico y muchas otras cosas más. Muchísimas gracias, doctor Altamirano. Ok. ¿Algún otro comentario, doctor Morales? Doctora. Eso es con respecto a la trombocitopenia. Doctor Morales, ¿tiene algún comentario para el doctor? No, ninguno. Ok. Yo quería comentar de que aquí todas estas ya son, lo que hemos platicado aquí, son complicaciones del SARS-CoV-2, del COVID-19. Pero sin embargo, como vieron en las diferentes ponencias, hay algunos factores predictores de que aparezcan estas complicaciones. Y uno de los mensajes que quisiéramos llevarnos a casa es, si bien es cierto, importante saber identificarlas y tratar estas complicaciones, es más importante tratar de predecirlas y hacer el intento de evitarlas con los datos que han presentado los doctores la noche de hoy. Nos están haciendo señas del logout, que ya el tiempo, estamos contra el tiempo. Y no me queda más que agradecerles por la atención, por haber estado participando la noche de hoy con nosotros y esperamos que nos veamos pronto. Les agradezco mucho su asistencia. Doctor Bacon, nuestro director docente del hospital, unas palabras para el cierre. Bueno, sí, pregunta Henry Murillo si la conferencia va a estar siendo grabada. La conferencia se ha grabado, doctor. En los próximos días esperamos tenerlo en la plataforma, en el canal de YouTube del Hospital Viva Pela,
en el icono de docencia, ¿verdad? Ahí va a estar la conferencia. Nuevamente agradecerles al doctor Argüello y al resto del equipo, el doctor Morales, la doctora Cordero, el doctor Altamirano, por brindar su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo a ustedes que nos han acompañado hasta esta hora y más que todo, pues por haberse quedado a pesar de los inconvenientes técnicos. Nuevamente una disculpa por ese inconveniente, pero bueno, siempre estamos comprometidos con tratar de transmitirles el conocimiento y que ustedes se sientan pues siempre abiertos a consultas y preguntas. Nuevamente, muchas gracias, muy buenas noches y bueno, en los próximos días muy de seguro les llega nuestra próxima invitación para nuestro próximo evento de webinar académico. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes. Buenas noches. Buenas noches.